del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Seguimos en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. El sábado pasado compartíamos que, conducidos por el Espíritu, Pablo y sus acompañantes deciden dejar Asia y entrar en Europa, y así llegan a Filipos, capital de Macedonia. Filipos era, por cierto, una comunidad romana. Parece que no había una sinagoga para los judíos, y por eso es que Pablo va a buscar a la orilla del río a unas personas piadosas, sobre todo mujeres, que desde siempre y en todas las culturas siempre se han distinguido por su religiosidad. Y sabe que allí se reúnen para orar. Y Dios abre el corazón de una de ellas, Lidia, para que se convierta luego de escuchar a Pablo. Será la primera europea que crea en Jesús. Y además es una mujer hospitalaria que luego invitará a Pablo y a los suyos a hospedarse en su casa. Esta comunidad de Filipos será la que más tarde recibirá una de las cartas más amables de Pablo, señal de que guardaba recuerdos muy positivos de ella. No es extraño que el Salmo también sea optimista, porque la entrada de la fe cristiana en Europa ha sido esperanzadora. Y como dice el salmista, el Señor ama a su pueblo, y por eso nos invita a cantar al Señor un cántico nuevo. Hemos compartido semanas atrás que Pablo se adaptaba a las circunstancias que iba encontrando. A veces tenía que predicar en la sinagoga, otras en una cárcel, como hoy, cerca de un río o en una plaza como en Atenas. Si le echaban de un sitio, se iba a otro. Si le aceptaban, se quedaba hasta consolidar la comunidad, pero siempre anunciando a Cristo. Así la comunidad cristiana debería tener también tal convicción de que la buena nueva de Jesús, conducida por el Espíritu, no debería conocer barreras y ser anunciada en toda parte, en los grandes poblados, pero también en el campo, en ambientes favorables, pero también en climas hostiles, en escuelas o en medios de comunicación, cuando nos ofrecen hospedaje amable y cuando nos detienen o nos persiguen. Y cada uno de nosotros, si en verdad está lleno de la buena noticia de la Pascua del Señor, no debería dejar de comunicarla con su vida. Deberíamos dar siempre testimonio de nuestra fe en cualquier ambiente que nos toque vivir. Dad razón de vuestra esperanza a quien lo necesite. El Evangelio de Juan también ya lo empezábamos a escuchar el pasado sábado, cuando en la cena de despedida Jesús avisaba a los suyos que iban a ser odiados por el mundo, porque el mundo ama a los suyos. Y los discípulos de Jesús, aunque están en el mundo, no son del mundo.
ahora sigue anunciando dificultades. Los van a excomulgar de las sinagogas. Llegará la hora incluso en que quienes les den muerte pensarán que están dando culto a Dios. Y este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del sufrimiento del mismo Jesús, a quien tampoco este mundo le aceptó. A ellos les perseguirán, porque el siervo no puede ser más que el Señor. Y lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esta hora se tambalee la fe, sino que nos acordemos de que Él ya nos lo había advertido. El encargo fundamental para todo cristiano es dar testimonio de Jesús. Y el día de la Ascensión, lo escucharemos el próximo domingo, Jesús nos dirá que somos testigos en Jerusalén y en Samaria y en toda la tierra. Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible. Es la fuerza del Espíritu que Jesús nos promete para poder dar ese testimonio. Al Espíritu de quien desde ahora hasta Pentecostés las lecturas van a hablar con más frecuencia. Jesús le llamaba abogado, o paráclito, o defensor. Y le llama también el Espíritu de la verdad, que va a dar testimonio de Jesús. Pues con la ayuda de ese abogado sí que podríamos dar nosotros buen testimonio en el mundo. Seguidores de Jesús, vamos a experimentar dificultades. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos venido leyendo nos ha narrado diferentes persecuciones, detenciones, azotes y hasta la muerte como la de Esteban. 2000 años han pasado y sigue la misma tónica. Si crucificaron al Maestro, a los fieles nos crucificarán de diferentes maneras. Si la comunidad de Jesús fiel al Evangelio da testimonio de justicia o de amor, o defiende los valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que van verdaderamente contra la dignidad humana o contra la voluntad de Dios, es más que lógico que vamos a ser odiados, porque vamos a resultar incómodos, y a veces se nos perseguirá hasta la muerte, o se nos desprestigiará, ignorando o impidiendo que se cumpla la misión. Tenemos que ser testigos valientes del resucitado. Y no olvidemos que la palabra testigo en griego se dice mártir. Por tanto, dar testimonio del Evangelio va a comportar incluso el sufrimiento y el martirio. No tengamos miedo. La ayuda del Espíritu será fundamental, porque Dios nunca nos desampara ni nos suelta de su mano. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.